Bien. Hoy día vamos a seguir básicamente con SQL. Vamos a expandir en lo que vimos la última vez, que fueron joins, ¿sí? Que son eh, estas operaciones que se hacen entre tablas para usualmente juntar ciertas filas que vienen de dos tablas distintas en base a una condición, y esa condición usualmente es una llave foránea, ¿cierto? Que se debe cumplir. Entonces eso fue lo más que vimos la vez pasada. También hablamos de otros operadores como de conjuntos que tenían que ver con la unión, la intersección y la diferencia de los resultados entre dos consultas, ¿ya? Pero en particular la operación, digamos, más fundamental en las bases de datos relacionales es esta capacidad de reunir filas que vienen de tablas distintas basados en una condición, ¿ya? Y como les digo, usualmente esta condición tiene que ver con juntar, ¿cierto?, una llave foránea con su contraparte en otra tabla. Entonces, un ejemplo como de los más complejos que alcanzamos a ver tenía que ver con esta consulta que junta datos de nuestras tres tablas de ejemplos, que toma la tabla auto, la tabla multi y la tabla dueño, y busca entonces los dueños de autos que tengan al menos una multa de 70.000 pesos o más. Entonces tenemos acá dos condiciones de join, ¿cierto? Una para mezclar auto con multa, ¿cierto? Reunir cada auto con su multa en base a la patente, que en este caso es una llave foránea en la tabla multa. Y por otro lado, juntar cada uno de los autos con cada uno de los clientes que son dueños de estos autos. Entonces, tal que la columna dueño de la tabla autos sea igual a la columna root de la tabla dueño. Y uno puede imponer cualquier otro tipo de condición, por ejemplo, que el monto sea mayor a 70.000 pesos. ¿Ya? Eso entonces lo que Ajá. hace es, de una manera mucho más inteligente, pero lo que hace es revisar todas las filas de la tabla uno con todas las filas de la tabla 2 y ver entre todos esos pares posibles cuáles cumplen la condición. Ya hay estrategia obviamente para hacer esto de manera un poco más eficiente, que digamos no es necesario que revisemos en detalle, pero lo básico es entonces comparar todas las filas de la tabla uno con todas las filas de la tabla 2 y ver cuáles pares cumplen con la condición, ¿ya? Y solo los pares que cumplen la condición son el resultado entonces de esta operación de join, ¿ya? Pero este tipo de join se llama join interno, ¿ya? Que si se Ajá. fijan acá entonces solo mantiene las tuplas de A y B que cumplen con la condición, ¿ya? Pero basado en esta geometría que les muestro acá, uno puede definir un montón de otros tipos de operaciones que pueden ser útiles en algunas otras ocasiones, ¿ya? Y eso define toda una variedad de joins externos, ¿ya? Entonces el join que vimos la semana pasada es el join interno y probablemente el join más usual, pero vamos a ver que dependiendo de diferentes cosas que nosotros querramos mantener, podemos definir otros tipos de joins que se van a llamar externos, ¿ya? Entonces la idea es, en vez de encontrar todas aquellas tuplas de A que coinciden con las tuplas de B según alguna condición, podemos, por ejemplo, mantener todas las tuplas de A, ¿ya? Y enriquecerlas con información desde B si es que la condición se cumple, pero si no, digamos, no añadimos nada de la tabla B y dejamos la fila completa de A. Vamos a ver varios ejemplos de esto igual, ¿ya? Entonces la idea es que hay una familia completa de joins que no estudiamos en la clase pasada y que vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero para esto tenemos que hacer una pequeña tangente y hablar de los valores nulos dentro de las bases de datos relacionales, ¿ya? Usualmente es un problema cuando tenemos tablas y tenemos valores que son desconocidos, ¿ya? A veces son desconocidos porque su naturaleza nos indica que no son conocidos, u otras veces son datos opcionales, ¿ya? Que algunas filas van a tener y otras filas no, ¿ya? Y lo que se hace entonces cuando estamos en presencia de algún dato que termina siendo desconocido es definir un valor único en la base de datos que es null, ¿ya? Similar a lo que en Python es none, ¿ya? Que es un valor nulo, un valor desconocido, ¿ya? El problema de estos valores nulos no es solo que
ok, tenemos un valor que en verdad no significa nada o que significa que no es conocido, es que va a afectar un poco cómo realizamos consultas que tienen que ver con los valores nulos, y nos va a cambiar un poco la lógica de verdadero y falso a la que estamos acostumbrados. ¿Ya? Acá en la tabla que les tengo aquí en la pantalla de ejemplo, lo que pasa es que tenemos una tabla con diferentes satélites, el planeta al cual orbitan, quién los descubrió y en qué año, ¿ya? El tema acá es que nadie sabe quién descubrió la Luna por primera vez porque siempre ha estado ahí, ¿ya? Entonces nadie puede atribuirse que descubrió la Luna, ¿ya? Ni en qué año, ¿cierto? Siempre ha sido como parte de la naturaleza. Entonces, nada, por naturaleza ese dato no existe, es desconocido. No sabemos quién fue el primer ser humano que fue consciente de que la Luna era algo que existía. Entonces dejamos en estas columnas, en estas celdas, un valor que vendría siendo nulo, ¿ya? Ahora, si alguien conoce un poco más de base de datos, se puede dar cuenta que a lo mejor esta tabla está tratando de combinar dos conceptos distintos, que en este caso vendría siendo datos sobre el satélite y por otro lado datos sobre su descubrimiento. Y una mejor versión de esta base de datos tendría dos tablas y eso evitaría que existieran estos nulos, ¿ya? Pero si suponemos que, por ejemplo, no nos interesa tener otros datos sobre los satélites, a veces se puede justificar tener solamente una tabla, ¿ya? Eso es una tangente entre la tangente, así que si no me siguieron en esa parte no hay mucho problema. Pero el tema es que de repente aparecen estos valores nulos y hay que considerarlo en nuestra consulta, ¿ya? Entonces, en Postgres principalmente cuando yo quiero consultar si el valor de una columna es nulo, lo que hago es utilizar la operación isNull, ¿ya? Dentro del where. Entonces, esta consulta que aparece ahora en la slide dice select nombre from satélite where descubridor is null, ¿ya? Entonces, esto va a ir fila por fila dentro de la tabla satélite y va a preguntar si el valor que está en la columna descubridor es efectivamente nulo o no. Y va a ser verdadero solo en el caso de la luna, ¿ya? Eh, en el caso contrario, uno puede querer todos aquellos valores o todas aquellas filas que tienen un valor en cierta columna que sea not null, y entonces uno puede usar is not null para obtener en este caso todo el resto de los satélites, ¿ya? Es bien similar al caso en Python en que uno pregunta si algo is none o is not none, eh, y por lo tanto, digamos, puede verificar si es que el valor de una variable es nulo o no, ¿ya? Eh, en Python también se puede hacer algo como esto. No, perdón, voy a avanzar acá y después voy a retroceder. En Python uno puede preguntar si una variable es igual a none, ¿ya? En SQL esto no es posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque a diferencia de los lenguajes de programación como Python o Java u otros, eh, en donde null es una pura cosa y es siempre la misma cosa, en las bases de datos null significa desconocido principalmente, ¿ya? Y desconocido quiere decir que el nulo de la consulta con el nulo que está en la base de datos no podemos saber si son el mismo o no, ¿ya? Entonces acá yo quiero que el año sea igual a un valor desconocido, pero no sabemos si este valor desconocido va a ser igual a este valor desconocido que tenemos acá. Entonces, si queremos saber cuáles tienen año null, uno en vez de hacer año igual null, tiene que hacer año is null, ¿ya? El operador igual no va a funcionar, ¿ya? Idem si es que yo estoy comparando con cualquier otro tipo de operador, en este caso que el año sea mayor a 1800, ¿ya? En este caso el único que cumple es Tritón, ¿cierto? Que tiene acá 1846, y en este caso, este como es nulo, el resultado de comparar año, perdón, nulo mayor que 1800 es desconocido, ¿ya? Y esto implica entonces que vamos a tener un tercer valor de verdad en nuestra lógica, ¿ya? El where retorna aquellas filas tales que hacen que la condición que aparece acá en el where sea verdadera, ¿ya? El problema de introducir nulos entonces es que
no solo tenemos nulos ahora, sino que algunas veces vamos a hacer comparaciones en las que no sabemos cuál es el resultado, no sabemos si es verdadero, no sabemos si es falso, ¿ya? Y a ese resultado le vamos a llamar desconocido, ¿ya? Y esto va a, digamos, formar una lógica que toma tres valores, ¿ya? Vamos a tener el valor verdadero y el valor falso, que son los usuales que hemos tenido todo este tiempo, pero el tener valores nulos implica que hay comparaciones que van a ser desconocidas, ¿ya? En que yo no tengo cómo saber eh, si el valor desconocido va a hacer que la expresión sea verdadera o que sea falsa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo... esta es la típica tabla de verdad con la que, digamos, operamos en Python, en Java y en SQL, ¿ya? Si yo tengo P y Q verdadero, el OR entre ambos va a ser verdadero, el AND va a ser verdadero, y si los comparo con igualdad va a ser verdadero. Ya eso lo sabemos. Si uno es verdadero y el otro es falso, el OR entre esos dos va a ser verdadero, el AND va a ser falso y la igualdad también va a ser falsa. Si ambos son falsos, tanto el OR como el AND son falsos y la igualdad va a ser verdadera. Pero ¿qué pasa ahora cuando uno de estos valores P o Q es desconocido? ¿Ya? Si yo tengo verdadero y acá tengo desconocido, el OR, ¿qué va a ser? ¿Tengo verdadero o desconocido? ¿Qué creen ustedes que va a ser el resultado de eso? Digamos, siguiendo la lógica. Debería ser verdadero, ¿no? Debería ser Yo verdadero, creo que ¿cierto? es, Porque el OR requiere que al menos uno de los dos sea verdadero y como yo tengo por acá seguro que P es verdadero, entonces el otro desconocido no me afecta, ¿ya? Pero el AND va a tener un valor extraño porque tengo verdadero y tengo y desconocido. No sé cuál es el valor de desconocido, entonces el resultado de hacer ese AND va a ser desconocido también, ¿ya? Y la igualdad también va a ser desconocida, ¿ya? Por el contrario, si tengo falso y tengo desconocido, el OR va a ser desconocido, ¿ya? Porque yo no sé cuál es el valor final de este. Y este es falso. Entonces, como el resultado va a depender de lo que sea el desconocido, el OR entre falso y desconocido va a ser desconocido. Pero el AND, como sabemos que uno de los dos ya es falso, el AND va a ser falso, ¿ya? Entonces, la receta es cuando no importa el valor del desconocido, el resultado se mantiene con la lógica normal, pero cuando importa el valor del desconocido, entonces el resultado va a seguir siendo desconocido, ¿ya? Entonces, los únicos casos en que podemos hacer algo es cuando tenemos uno verdadero, el OR va a ser verdadero, y cuando tenemos uno falso, el AND va a ser falso. En todos los demás casos, la lógica va a arrojar desconocido, ¿ya? ¿Qué tiene que ver estos nulos que, bueno, probablemente andaban por ahí antes, pero qué tiene que ver esto con los joins, ¿ya? La idea acá de los joins externos es generalmente mantener todas las filas, todas las tuplas de alguna de las dos tablas que estamos operando, ¿ya? Y si hay una relación con las filas de la tabla B o de la tabla 2, agrego la información, ¿cierto? Como que junto a las filas. Y si no, relleno con nulo, ¿ya? En todos los atributos que vienen de la tabla B o de la tabla 2, ¿ya? Y dependiendo de si yo mantengo todas las filas de la tabla A, o si mantengo todas las filas de la tabla B, o si mantengo todas las filas de ambas tablas, voy a tener joins externos por la izquierda, por la derecha o completos, ¿ya? ¿Qué significa esto en la práctica? Vamos a volver a nuestros datos de personas y autos, ¿ya? Entonces lo que queremos es generar una planilla, por ejemplo, de todas las personas. Podemos agregar cualquier filtro que queramos, pero las personas que viven en tal comuna, que tienen tales edades, ¿ya? Y además, como estoy generando una planilla para imprimir o qué sé yo, quiero que si es que cada cliente tiene un auto, ¿ya? Agregar datos sobre el auto, la patente, el modelo, el color, qué sé yo. Pero si el cliente no tiene auto, todos esos campos de patente, de modelo, de color, quedan como nulos, ¿ya? Para hacer esto, lo que yo quiero hacer entonces es mantener efectivamente todas las tuplas de la tabla de personas o de clientes, ¿ya? Y complementarlos con datos de la tabla auto, ¿ya? Y si no tiene auto, un cliente, en vez de eliminarlo del resultado, que es lo que haría el inner join, ¿cierto? Dejaría solo aquellos
clientes que sí tienen un auto, lo que hace el outer join o el join externo es mantener a todos los clientes y si es que hay auto, agrego datos del auto, si no hay auto, agrego nulo, agrego desconocido, ¿ya? Y si hago esto, digamos, cliente, mantengo todos los clientes y hago el join con auto, estamos en presencia de un left join, ¿ya? ¿Qué quiere decir left join? Que voy a mantener todas las tuplas de la tabla que está a la izquierda, ¿ya? Y voy a eh, testear esta condición con las tuplas de la tabla de la derecha, ¿ya? Pero si no se cumple esa condición con ninguno, todos los atributos que vienen de esta tabla de la derecha van a quedar como nulos, ¿ya? En este caso, acá en las tablas tengo tres personas, Ana María, Andrés y Luis Felipe. ¿Ya? Y podemos ver que en este caso tengo, por ejemplo, solo dos autos, ¿ya? El primer auto es de Luis Felipe, el segundo auto es de Ana María y Andrés no tiene auto, ¿ya? Entonces lo que va a hacer esta consulta es mantener a los tres clientes, Ana María, Andrés, Luis Felipe, y si es que esta condición es verdadera con alguno de los autos, voy a agregar la patente del auto y la marca del auto, ¿ya? Si el cliente no tiene auto, o sea, esta condición no es verdadera para ninguna de las filas de la tabla auto, voy a mantener igual root y nombres de la tabla cliente y voy a rellenar patente y marca con nulos. ¿Ya? Se mantienen las tuplas de la izquierda si es que no hay datos de la derecha y el resultado de esta consulta es el siguiente. ¿Ya? Tengo a Ana María entonces con su auto Volkswagen, ¿sí? Tengo a Luis Felipe con su auto Toyota y tengo a Andrés que no tiene auto y por lo tanto tiene null. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿qué pasaría en este caso, por ejemplo, si uno de los clientes tiene más de un auto? Ahí aparece dos veces. ¿Sí? Ya, se duplica entonces, o sea, aunque sea un left out o left outer join, igual se duplicaría en el left Exacto. Exacto, porque sigue un el poco root la con el misma nombre. lógica. Toma acá a Ana María y la compara con todos los autos. Entonces, toma a Ana María, Ya, lo compara con el Toyota, no hay calce. Lo compara con el Volkswagen, sí hay calce. Resultado. Lo compara con el tercer auto, no hay calce, con el cuarto no hay calce, con el quinto hay calce, resultado. ¿Sí? Entonces, si tiene 3 autos, 5 autos, 10 autos, va a salir 10, 5, 20 veces. El tema es que si no tiene ninguno, con el inner join, Andrés, chao, no aparece. ¿Ya? Pero si yo quiero mantener, por ejemplo, todos los clientes, uso un left join y los datos de los autos quedan nulos. ¿Ya? Si tiene dos, tres más, va a aparecer dos o tres o más veces. Si no tiene ninguno, va a aparecer una sola vez y con nulos. Esa es como la gran diferencia entre el join interno, que es, digamos, el join regular que vimos en la clase anterior, y los joins externos que estamos viendo ahora. ¿Ya? También a diferencia de los inner joins, acá ya no hay una sintaxis alternativa. ¿Ya? Cuando yo pongo esta condición de join en el where, los sistemas de base de datos asumen que eso es un join interno, un inner join, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer un join externo, tengo que hacerlo de manera explícita en el from. Ya en este caso tengo cliente, left join auto, on y la condición de join, ¿ya? Que usualmente es una llave foránea, ¿cierto? Pero puede ser en general cualquier condición. Eso, entonces existe el join por la izquierda, el join externo por la izquierda, y análogamente existe el join externo por la derecha, ¿ya? Que lo único que hace es, digamos en este caso, mantener todas las tuplas de la tabla de la derecha, y las tuplas de la tabla de la izquierda son opcionales, ¿ya? Acá lo único que hice fue cambiar también cliente con auto de posición, y ahora estoy haciendo un right join, y como las columnas están en el mismo orden entre los dos, digamos, slides, los resultados son idénticos, ¿sí? Entonces ahí podemos ver la diferencia. Tenemos cliente left join auto, va a ser igual a auto right join cliente, ¿ya? Entonces son operaciones geométricas análogas, ¿ya? Ahora, no es lo mismo cliente right join auto, ¿sí? Que lo anterior, ¿sí? No es cambiar left por right, es lo mismo, ¿no? Acá cambié left por right, pero también cambié el orden en el que aparece auto y cliente, ¿sí? Entonces, left join quiere decir mantengo todas las tuplas de la tabla de la izquierda y si es que hay calces con la tabla de la derecha, lo complemento, si no, nulo. Right join, mantengo todas las tuplas de la tabla de la derecha
y las complemento con información de la tabla de la izquierda, si no, nulo. ¿Ya? Entonces tenemos join externo por la izquierda, join externo por la derecha, y tenemos join externo completo. ¿Ya? En este caso vamos a dejar los autos de lado y ahora vamos a tener datos de casas. ¿Ya? Una Y consulta. ¿Sí? ¿Sí, Mara? Dime. La anterior, el anterior significa que podríamos tener un auto que no tuviera dueño, entonces quedaría la patente, la marca y quedaría en blanco el nombre del root. No, no Ya, lo no, entiendo. no, porque acá cambié también auto y cliente de posición para que Ya. estas dos consultas sean equivalentes con la anterior. Y Entonces, ¿cuál es acá la tengo diferencia cliente con la left join izquierda? auto y acá tengo auto right join cliente. Entonces cambié left por right, pero también cambié el orden de la operación. ¿Ya? Entonces, mi idea con esto era mostrarles que en verdad el right join no lo necesitamos tanto, ¿sí? Siempre se puede convertir en un left join. ¿Ya? Está aquí solo para completar. ¿Ya? Ya, ya, gracias. Ujú. Entonces tenemos join externo por la izquierda, join externo por la derecha, pero también podemos tener un join externo completo, ¿sí? Tanto por la izquierda como por la derecha. Y para ejemplificar esto, vamos a utilizar estos datos de casa, ¿ya? Entonces, acá vemos que las personas viven en ciertas casas, ¿sí? O que son dueños de ciertas casas. Acá hay dos, digamos, columnas de join. Porque de hecho, acá podemos ver que Ana María es la dueña de esta casa de carrera, pero en la casa de carrera vive Andrés, ¿sí? Entonces ahí hay dos columnas que se pueden hacer join. Entonces podemos ver que no todos los clientes viven o son dueños de estas casas. Y, por ejemplo, acá tenemos una casa que no tiene dueño. ¿Ya? Entonces acá tenemos doble, digamos, relación, ¿ya? Hay personas que no tienen alguna de estas casas y hay casas que no tienen dueño dentro de mi tabla de clientes. Un full outer join o un join externo completo va a mantener las tuplas de la derecha y de la izquierda, ¿ya? Y se escribe, digamos, similarmente. Tengo cliente, full outer join casa, entonces me va a mantener todos los clientes. Si hay join con una casa, completo los datos de la casa eh, con los datos de esa tabla. Si no hay, relleno con null. Pero además mantengo todas las casas, que si no hay dueño, mantengo entonces nulo en los datos de cliente. ¿Ya? Y acá hay como un azúcar sintáctico, que es este keyword using. ¿Ya? Cuando quiero hacer un join en una columna que se llama igual en ambas tablas, en vez de escribir on cliente.dirección igual casa.dirección, puedo usar using dirección. Ya eso va a asumir que hay una columna que se llama dirección en cliente, que tiene que ser igual a la columna que se llama dirección en casa. Ya digamos, idéntico a esto que está acá. ¿Sí? Cliente.dirección igual casa.dirección, pero se puede abreviar a using dirección. ¿Ya? Y el resultado entonces es el siguiente. Estoy comparando dirección entonces con dirección. Y yo veo que Ana María vive en Los Aromos, entonces Ana María Los Aromos. Andrés vive en Carrera, pum, Andrés Carrera. Luis Felipe vive en Toesca, no tengo esa casa de Toesca, entonces nulo, porque es casa.dirección. Ojo. Listo, mantuve todas las de la izquierda, ahora las de las derechas. Este ya hizo clic, este ya hizo clic, este no ha hecho clic con nadie, porque nadie de estos vive en Curicó 83. Entonces Curicó 83 queda acá y nombres y root queda nulo. ¿Ya? Entonces veo primero para la izquierda, si es que hay calce, agrego el resultado, si es que no hay calce, relleno con nulo. Y después voy a la derecha. Y este ya hizo calce, este ya hizo calce, este no ha hecho calce, relleno con nulos. ¿Ya? Entonces, como tengo dirección en cliente y tengo dirección en casa, puedo escribir using dirección o puedo escribir la, digamos, condición completa on cliente.dirección igual casa.dirección. ¿Ya? También podríamos haber hecho este full outer join con la columna dueño y root, ¿sí? Y esto se vería entonces de la siguiente manera. Select root nombres casa dirección,
from cliente full outer join casa, on cliente.root igual casa.dueño. Acá como las columnas se llaman distinto en las diferentes tablas, no podemos usar using, ¿ya? Y el resultado es similar, pero no el mismo, ¿ya? Porque acá vemos que, nada, Ana María es la dueña de la casa de carrera, ¿sí? Y acá se nota más que en verdad esta dirección viene de la tabla casa y no viene de la tabla cliente, ¿ya? Entonces Ana María es dueña de la casa de carrera y aparece acá. Andrés no es dueño de ninguna de estas tres casas, entonces la dirección es nula. Luis Felipe es el dueño de la casa de los aromos, entonces agrego acá. Y Curico 83 no tiene dueño, entonces rellenamos con nulo los datos de los clientes, ¿ya? Entonces, adicionalmente a los joins internos, ¿ya? Que solo retornan aquellas tuplas que cumplen con la condición de join, están los joins externos que mantienen alguna de las dos tablas completas y complementan cuando hay, digamos, satisfacción de esta condición de join. Y si no, digamos, se rellena con null los datos faltantes. O se pueden mantener ambas en un join externo completo, ¿ya? Probablemente son menos usados los outer joins, pero hay casos en que se pueden usar cuando hay datos que son opcionales sobre todo, ¿ya? Datos que son opcionales y que están en otra tabla. Eso, no sé si hay dudas hasta ahí con respecto a los joins externos, porque ahora vamos a ver algo a lo mejor un poco más raro. ¿Bien? Ajá. Avancemos entonces un poquito más. El otro gran tema de hoy son las consultas anidadas, ¿ya? Hay veces en que se nos hace necesario hacer una consulta y tomar el resultado de esa consulta para construir otra, digamos, encima, ¿ya? Entonces vamos a tener consultas dentro de consultas. Usualmente el caso de uso más típico con, em, tiene que ver con agregación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular el auto que tiene el total de multa más grande, ya no sé si teníamos los datos de multa por ahí, pero supongamos que quiero eso, quiero el auto que tiene el total de multa más grande, el máximo total. Yo en SQL no puedo hacer max de sum, ¿sí? No puedo hacer algo como select, ya, select max sum monto, ya eso no está permitido. Si es que yo quiero agrupar sum por algún from y group by. Ya no puedo hacer una consulta como esta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Calcular la suma agrupada y después, sobre ese resultado, calcular el máximo. ¿Ya? Y para este tipo de situaciones es que existe la sintaxis para hacer consultas anidadas. ¿Ya? Entonces vamos a ver diferentes instancias y diferentes operadores nuevos que nos van a permitir utilizar los valores que resultan de la evaluación de otra consulta interna y los puedo filtrar y los puedo volver a operar en una consulta externa. ¿Ya? El primero de estos operadores es in, que se puede utilizar dentro de la instrucción where, ¿ya? Entonces, in lo que va a hacer es algo similar a lo que hace Python cuando busca en una lista, ¿ya? Uno puede usar, no sé, 10 in lista para hacer alguna condición. Entonces, esto va a ser igual, pero en vez de tener una lista, lo que tengo es un resultado de una consulta, ¿ya? Y usualmente la evaluación de este tipo de consultas es desde adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces, ejecuto la consulta interna, que acá lo que hace es bien simple, me obtiene todas las multas que tengan un monto mayor a 100.000 pesos, y la consulta anterior, perdón, exterior, lo que hace es encontrar el dueño, la marca y el modelo del auto, tal que la patente de ese auto está dentro de las patentes de la consulta interna. ¿Ya? Entonces busca este valor dentro de los resultados de esta consulta interna. ¿Ya? Ahora, esto ustedes podrán decir, esto es básicamente un join y efectivamente es un join entre auto y patente.
perdón, entre auto y multa y con la condición extra eh, de que el monto sea mayor a 100.000 pesos, ¿ya? Pero la consulta interna puede ser mucho más compleja, ¿ya? Yo puedo tener adentro eh, un group by, puedo tener un having, ¿ya? Eh, para imponer más condiciones, y eso aquí ya no es claramente un join, ¿sí? Entonces acá lo que estoy haciendo es encontrar las patentes de autos que tienen un monto total de multa mayor a 100.000 pesos, no que tengan solo una multa mayor a 100.000 pesos, y después estoy buscando las patentes que están dentro de esa colección, ¿ya? Entonces eso significa este in, buscar los valores de esta columna dentro de los resultados de esta consulta interna, ¿ya? Ojo que estos paréntesis acá son obligatorios alrededor de la consulta interna, ¿ya? Y el resultado en este caso vendría siendo ese porque no tenemos, digamos, muchas multas, ¿ya? Pero acá, insisto, estamos calculando el total y usando esta condición sobre la agregación, ¿ya? Y para este tipo de causas más especiales en que la consulta interna es bien compleja y ya no se puede hacer directamente un join, tenemos esta alternativa de hacerlo eh, vía consultas anidadas, ¿ya? Y que es distinto, insisto, a esto. Esto se podría reescribir en un join. Esta consulta no queda claro cómo se podría reescribir como un join, ¿ya? De la misma manera en que existe in, también existe not in, ¿ya? Y not in usualmente nos va a ayudar a modelar resta o diferencia, ¿ya? De la misma manera que lo hace except, ¿ya? Pero de una manera más flexible, porque lo que tenemos acá en este ejemplo no va a compilar porque los esquemas no calzan, ¿ya? Entonces, en la primera consulta acá tenemos patente, fecha, monto, y después tenemos except y tenemos select patente, ¿ya? Acá tenemos tres columnas, acá tenemos una. SQL va a decir los esquemas no calzan, no puedo hacer el except, ¿ya? ¿Cómo, digamos, paso por el lado de esta restricción? Utilizando not in. Ah, perdón. Y más aún como dato freak, si usan MySQL, MySQL no implementa except. Entonces no hay otra forma de hacer una diferencia que no sea utilizando la operación not in, ¿ya? Y quiero todos los resultados de esta consulta que no estén perdón, todos los valores de esta columna que no estén dentro de los resultados de esta columna interna, ¿ya? Entonces acá en la columna interna tengo todas las patentes de autos cuyos dueños son clientes preferenciales y en la consulta externa estoy obteniendo aquellos autos que han tenido una multa por más de 70.000 pesos, ¿ya? Entonces eso, tengo in, que probablemente no es muy usado a menos que la consulta interna sea bien compleja y no lo pueda reescribir en un join. Y tengo not in, que me permite modelar una diferencia o una resta, de la misma manera que except, pero mucho más libre, ya en el sentido que puedo proyectar algo, ¿ya? Y después la comparación simplemente es la que tiene que tener eh, este calce de los esquemas, ¿ya? Porque obviamente acá si tengo una columna, en este caso patente, solo la puedo comparar con not in, con una consulta que retorne una columna, ¿ya? Si la consulta interna retorna patente y marca, acá va a haber un problema porque afuera tengo una columna y adentro tengo dos, ¿ya? Entonces, es la misma condición que en el except, ¿sí? En que los esquemas tienen que calzar, ¿ya? Pero no necesariamente el esquema de el select con el esquema de la consulta interna, sino que lo que aparece antes del not in versus lo que proyecta la consulta interna, ¿ya? Entonces tenemos in y not in para verificar que cierto valor aparezca o no aparezca en una consulta interna, ¿ya? Ese es el primer tipo de consulta anidada, ¿ya? El segundo nos permite operar con números, ya hacer comparaciones de un valor con un conjunto de otros valores numéricos o de la naturaleza que sean, ya, pero principalmente numéricos. En este caso tenemos el keyword any, ya que nos va a permitir entonces comparar un valor con un conjunto de valores bajo cierta semántica, ¿ya? Y acá este any se puede utilizar en el where o en el having. Acá los ejemplos usualmente van a aparecer en el where, pero también esto se puede aplicar en el having y hacer una anidación en el having, ¿ya? Acá lo que tenemos es encontrar todas las multas, tales que el monto sea mayor
que cualquiera de los resultados de esta consulta. Ya la consulta interna lo que está haciendo es calcular la suma del monto de las multas agrupada por patente. Y la consulta externa quiere una multa que sea mayor que cualquiera de los resultados de esta consulta interna. ¿Ya? Queremos una multa que sea mayor en monto que la suma de las multas de cualquier otro auto. ¿Ya? Y en este caso tenemos esta multa de 120.000 pesos, que es mayor que la cantidad total de multas que tuvo este otro auto. ¿Ya? Entonces, any significa cualquiera y me permite comparar el valor de una columna, ¿ya? Con varios valores que vienen de otra consulta, ¿ya? Y esta condición tiene que cumplirse para alguno, para cualquiera de estos valores, ¿ya? Entonces, acá el, la consulta interna me entrega dos valores, ¿sí? Me entrega la suma para la patente FVBT y la suma para la patente de XCR. Entonces, el primer valor acá es 165.000 y la segunda columna es 70.000, ¿ya? Ese es el resultado de la consulta interna. Y la consulta externa lo que hace es preguntar si 45.000 es mayor que alguno de estos dos números, y eso es falso. Después me pregunta si 120.000 es mayor que alguno de estos dos valores, y eso es verdadero, es mayor que 70, ¿ya? Y después me pregunta si 70.000 es mayor que alguno de estos valores, y esto es falso también, ¿ya? Y eso es lo que hace any, me permite comparar un valor con un conjunto de valores, ¿ya? ¿Y quién tiene que cumplir esta condición? En el caso de any, cualquiera, ¿ya? Al menos uno de estos valores cumple la condición, entonces esa fila, digamos, pasa el check, pasa el where, ¿ya? Y de la misma manera que existe any, existe all, ¿ya? En que al contrario, en que basta con que alguno de estos dos valores, en este caso, cumpla con la condición, all te pide que esta condición que yo estoy imponiendo acá se cumpla para todos los valores de la consulta interna, ¿ya? En este caso, la consulta interna me pide el monto de las multas que son posteriores al 1 de enero del 2018, ¿ya? En este caso, son estas dos, ¿ya? El resultado de esta consulta entonces es una columna con dos filas nuevamente. La primera es de 120.000 y la segunda es de 70.000, ¿ya? Y all, de la misma manera que any, me permite comparar un valor, monto, con todos estos valores de acá. Entonces, yo voy fila por fila y el valor de monto tiene que ser mayor o igual que ambos valores, que todos los valores. En este caso son solo dos, pero que todos los valores. Entonces me pregunto, ¿es 45.000 mayor que 120 y mayor que 70? La respuesta es no. Entonces este no es parte de la respuesta. 120 es mayor o igual que 120, sí. Es mayor o igual que 70, también. Pasa el resultado. 70 es mayor que 120, no. Es mayor o igual que 70, sí. Pero no pasa con todos. Si hubiese sido any, pasaba. Pero como no es any y es all, no es mayor que todos, entonces es falso. ¿Ya? Y ese es el resultado. Em, Eso, entonces si yo quiero el monto que sea mayor o igual que todos los montos a partir de cierta fecha, estoy obteniendo el máximo de esa fecha, ¿ya? Y por ejemplo, podría reescribir esta consulta para dejar de usar all y calcular efectivamente el máximo, ¿ya? Yo puedo comparar el monto con el resultado de una consulta si es que esa consulta me entrega exactamente un valor, ¿ya? Esta consulta interna lo que hace es seleccionar el máximo monto de las multas, tales que la fecha es desde el 1 de enero del 2018 en adelante. Esto me va a entregar un solo valor, que en este caso es 120.000, ¿ya? Y por lo tanto lo puedo comparar sin any o sin all, porque me entrega siempre un puro valor porque es el máximo, ¿ya? En las diapositivas anteriores, acá la consulta entregaba siempre más de un valor, ¿ya? Acá igual me entregaba más de un valor, entonces es obligatorio poner all o poner any, ¿ya? Para
decirle cuáles son las semánticas de la comparación. Tiene que ser mayor que alguno, tiene que ser mayor que todos, ¿ya? Tiene que ser mayor o igual que alguno, mayor o igual que todos. Pero si la consulta interna entrega un puro resultado, puedo compararlo, digamos, naturalmente. Un número con un número, ¿ya? Y acá la condición es lo mismo. El resultado de la consulta interna es 120.000 y hago la pregunta, ¿es 45 mayor o igual que 120.000? No. ¿Es 120 mayor o igual que 120.000? Sí. ¿Es 70 mayor o igual que 120? No. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace esta consulta? Es algo que yo les dije que era difícil de conseguir, que es decirme cuál es el auto o cuál es el dueño del auto que tiene la patente, perdón, que tiene la multa máxima, de valor máximo. ¿Ya? Acá Max solo me dice cuál es el valor máximo, pero no me dice de quién es. ¿Ya? Y utilizando esta sintaxis, acá puede ser mayor o igual o solamente igual porque es el máximo, puedo encontrar quién es el auto que tiene eh, la multa con con valor máximo, ¿ya? Si quiero saber quién es el cliente que tiene mayor edad, ¿ya? Yo no puedo hacer max edad solamente porque se me va a entregar el número máximo, max edad, sino que tengo que usar una consulta anidada, ¿ya? Para que preguntarle quién tiene edad igual a la máxima edad. Y ahí voy a saber entonces quién es el que tiene la edad máxima. ¿Ya? Entonces, siempre que quiero saber quién es el máximo, tengo que usar una consulta de este tipo, ¿ya? Y puedo hacer una Sí. comparación directa, insisto, porque la consulta interna entrega un puro resultado. Si la consulta interna entrega más resultados que uno solo, tengo que usar any o tengo que usar all. Si yo quisiera hacer un group by acá, para que agrupar por patente, porque aquí el ¿Mm? 45 y 120 son de la misma patente, así que podría decir, son todas las que son una gran multa de 165.000 pesos, o ¿Mm? una gran deuda de 165.000 pesos. El tema es que ¿Cómo lo podría hacer eso acá? si agrupas acá, tú ya sabes para cada auto cuál es la multa máxima para ese auto. Pero si quieres como el máximo global, ahí eso ya no es Claro, tan porque me fácil. imagino que, por ejemplo, puede ser que este tenga la multa máxima, pero Ujú. por ejemplo, si el DXCR tiene otras dos multas de 70.000 pesos, va a deber ¿Mm? más tiene como más total tendría ¿Ya? más total que el otro. Ah, ya, si quieres comparar los totales, ya tendríamos que usar la suma, además del máximo, y ahí ya no podemos usar el where, sino que tendríamos que usar having, ¿sí? Acá, Ujú. puedo escribir, déjame ver si modifico la slide, pueden ver los cambios. Les muestro el tiro, denme un segundo. No sé en qué slide estábamos, en el having all. Acá. No sé si pueden ver los cambios, ¿sí? Sí. Ya. Vamos a ver si puedo anotar algo acá. Entonces ahí lo que quieres es saber quién tiene el monto total máximo, ¿ya? Ujú, Lo que vamos a hacer es primero encontrar la suma para cada uno de los autos, ¿sí? Select ujú, sum monto from multa group by patente, ¿sí? Eso es lo primero. ujú, Después queremos saber cuál es el máximo, ¿ya? Para eso vamos a usar algo que no hemos visto todavía, que es el alineamiento en el from, ¿ya? Pero vamos a hacer select max. Acá le vamos a poner un alias a esto, as s, select max s from esta consulta anidada, ¿ya? Vamos a poner acá algunos espacios para indicar que es anidado. Y eso me va a encontrar entonces la suma máxima. Y ahora yo necesito saber quién es el auto que tiene la suma que es igual a esto, ¿ya? ujú, Y para eso tengo que hacer otra consulta anidada, ¿ya? Porque eso solo me entrega cuál es la suma máxima. Y si quiero saber quién es el auto, tengo que hacer select patente from multa
patente, coma, sum, monto, from multa, group by patente, ¿ya? Entonces estoy calculando lo mismo que estaba calculando en la consulta interna, pero después having, porque quiero una condición sobre la suma, having, de hecho ni siquiera necesito poner el suma acá afuera, lo puedo poner solo abajo. Si solo quiero saber cuál es la patente de la multa total máxima, having O sum, el dueño de la monto, patente, en realidad. El dueño es igual. lo que me interesa saber también. Bueno, entonces ahí puedes usar coma auto y hacer Ujú, un join, ¿cierto? Where ujú. eh, auto.dueño sea igual no, No, auto.patente es patente lo que tendríamos que hacer. Tendríamos que hacerlo en la patente, ¿no? igual multa.patente. Y se puede hacer join con clientes, después si quiero saber cuál es la persona, select. Acá el problema es que tendría que agrupar por dueño, si es que quiero el root del dueño. No, And, pero lo que yo pensaba era como agrupar primero por patente para las multas Ujú. y luego eso asociarlo al dueño Ah, ya. Sí, podemos en la después otra. hacer otra consulta anidada más, pero a lo mejor para sacarlo en tres consultas anidadas, vamos a ver esto para allá. Para sacarlo en tres, podemos dejarlo así, and cliente.root igual auto.dueño. Y acá voy a agrupar por root, ¿sí? Having some monto igual a el máximo. Ya, entonces acá, en vez de hacer esto en el where, como quiero comparar el resultado de una función, tengo que usar having, y acá uso Ujú. la consultanía doble en este caso. Una para calcular la suma, una para calcular el máximo, y la consulta externa me entrega quién es el dueño del auto con esa multa. Acá adentro también tendría que, digamos, agrupar por root, pero dejémoslo en patente nomás y olvidémonos de esto. Y después se puede hacer, digamos, otra consulta anidada para sacar quién es el dueño del auto de esta patente, con un in, ¿sí? De hecho, hagámoslo al tiro. Select root from cliente auto, where dueño igual root and patente in, la consulta anidada gigante. Y ahí en vez de hacer el join, hacemos un in y tenemos una consulta anidada con un montón de niveles. Después a lo mejor puedo poner esta consulta más bonito y dejarla en otra slide. Pero ahí usamos básicamente todo lo que hemos visto en esta slide anterior. Tenemos in, ¿ya? Tenemos una comparación entre un número, ¿ya? Versus una consulta que entrega un solo número, que en este caso es max. Y acá tenemos una consulta anidada en el from, ¿ya? Que básicamente trata esta consulta interna como si fuera una tabla, digamos, virtual, que solo existe en el contexto de la consulta. Así que eso es lo que habría que hacer. Es complicado, es complicado. Creo que en Pandas es más fácil saber quién es el máximo o quién es el de la suma máxima, pero... Ahora otra forma de hacerlo que es medio trampa es ordenar y sacar el primero, pero si es que hay empate, eso no te lo vas a encontrar. Sí. Pero probablemente es más simple ordenar según suma y sacar el primero. Bien, hoy estaban todas estas o no estaban. Pero para ordenar, según suma, tienes que crear una columna suma. Voy a ver, está acá, acá. Para ordenar según suma, puedo hacer select sum monto
from multa, group by patente, order by sum monto. ¿Ya? Esto no necesariamente va a calcular la suma dos veces, ya probablemente la va a calcular una pura vez y después va a guardar ese resultado. Eh, pero eso, y acá uno le puede decir desc para sacar el máximo. Y él después le pone limit 1 o limit 2 y se me entregan los dos mayores. Eso, el problema es claro, que si hay muchos empates, no vamos a saber cuántos autos tienen la mayor cantidad, pero si yo estoy seguro que es uno, nada, puedo hacer esta consulta, ¿sí? Que es mucho más simple que este show que hicimos en la slide anterior. Un límite uno, si hay más de uno, ¿cómo selecciona? Es que ahí no sabemos, po. Acá yo Mm, tengo que estar seguro de que el máximo es uno solo, ya, pero si hay empates, nada, me va a entregar el primero, ¿sí? Puedo entregar los que yo quiera, puedo entregar dos o se puede 20, poner, ¿sí? ya, Pero que van a ser los 20 mayores en este ya, caso. Eh, pero eso, si yo quiero todos los que empatan en el máximo, tengo que hacer, no, o sea, no me queda otra opción que hacer algo como lo que sale acá, ¿no? En la slide anterior, en esta. Eso. Bien. No, quedan dos tipos de consulta ni nada más que no hemos visto. Entonces, nada, para resumir, todo lo que hemos visto que se puede hacer en el where, también se puede hacer en el having, ya, ojo, en cualquier cosa que reciba algo que estoy comparando con mayor, con igual, con lo que sea. Puedo usar any, all, o comparación, digamos, de valores simples en el where, en el having. Acá está en el where, acá está en el having. El siguiente tipo de consultanidad que vamos a ver es exists y not exists, ya que me va a imponer una condición que solo se puede poner en el where, que va a ser verdadera si es que la consulta anidada tiene algún resultado. Si esta consulta entrega un resultado, exists es verdadero y digamos la fila digamos eh, pasa el filtro, ¿ya? Y acá, ojo que en la consulta interna podemos usar referencias a la consulta externa y esta consulta interna se va a ejecutar por cada una de las filas de la consulta externa. Esto de acá se llama correlación de consultas internas y rompe un poco la lógica que habíamos visto antes, que las consultas se ejecutaban desde la más interna hacia la más externa. En este caso, cuando tenemos correlación, lo que pasa es que esta consulta se instancia por cada una de las filas de auto y se crea, entre comillas, una consulta nueva, ¿ya? Porque acá estoy usando el valor de la patente de cada auto. Entonces se crea una consulta interna para cada fila de auto y se verifica eh, que esta consulta tenga resultados o no con exists, ¿ya? Entonces lo que hace exists es ejecutar esta consulta interna y ver si es que para esta fila se cumple cierta condición o existe cierta resultado. Ya en este caso lo que está haciendo acá es que em, quiero los autos tales que haya una multa asociada a ese auto. Ya es medio fome el ejemplo. Y en general acá voy a querer usar select asterisco porque en verdad da lo mismo. Lo importante es que hayan filas, no columnas. Entonces, si hay al menos una fila, el existe es verdadero y el auto cumple con la condición. Y en este caso acá tenemos dos autos, ambos autos tienen al menos una multa, entonces ambos aparecen en el resultado. ¿Ya? No estoy seguro un caso más realista en que se use exist, como que solo lo tengo acá contemplado por temas de completitud, más que nada. Entonces existe, ¿ya? Y contrariamente existe not exist, que es verdadero cuando el resultado de esta consulta es vacío. Entonces, si cambio la consulta anterior de exist a not exist, el resultado en este caso va a ser vacío, ¿ya? Eso, nos queda un tipo más de consultanidad que ya lo spoileamos un poco con lo anterior, pero tenemos uno
par de ejercicios rápidos, ¿ya? Supongamos que tenemos estos datos de planetas y estos datos de aterrizaje de satélites que han ido a estos planetas. eh, y queremos, con una consulta anidada, yo sé que esto se puede hacer con un join, pero las naves que hayan aterrizado en un planeta que tenga anillos, ¿ya? El ejercicio acá es cómo diseñar una consulta anidada, que yo sé que tiene que ser anidada, ¿ya? La idea entonces acá es encontrar o diseñar la consulta más interna primero y después hacer la consulta externa, ¿ya? Entonces, en este caso, para conseguir las naves que han aterrizado en un planeta con anillo, ¿cuál debería ser la consulta interna o qué debería obtener la consulta interna? ¿Qué creen ustedes? ¿Los planetas que tienen anillos? Los planetas que tienen anillos, ¿cierto? Y después veo la tabla de aterrizaje y veo cuáles naves aterrizaron en alguno de esos planetas. ¿Ya? Entonces, algo como esto. La consulta interna me entrega los nombres de los planetas donde anillo es verdadero, ¿ya? Y la consulta externa obtiene las naves de la tabla de aterrizaje, tales que el planeta está dentro de el resultado interno. Y en este caso solo me entrega Galileo, que fue a Júpiter. Sí, Júpiter tiene anillo. Eso. Siguiente ejercicio. Tengo acá solo la tabla de aterrizaje que tiene, digamos, las naves, el país que lo envió y el año. Quiero los, acá está mal escrito URSS, pero filo. Quiero los aterrizajes de la Unión Soviética que se hicieron antes que el primer aterrizaje de Estados Unidos. ¿Cuál vendría siendo la consulta interna que tengo que obtener primero para después saber cuáles se hicieron antes en comparación? ¿Qué necesito primero? ¿El año? El año del primer aterrizaje de Estados Unidos, ¿cierto? O los años, ¿cierto? De los aterrizajes de Estados Unidos y eso compararlos con los aterrizajes de la Unión Soviética. Entonces, por ejemplo, ahí sí. Entonces, por ejemplo, esto. La consulta interna obtiene todos los años donde hubo un aterrizaje de Estados Unidos y la consulta externa obtiene los aterrizajes de la Unión Soviética, tales que el año de ese aterrizaje es menor que todos los aterrizajes de Estados Unidos. Y el resultado entonces son estos dos. Y son solo los dos que hay de la Unión Soviética, ¿verdad? Son todos. Porque el primero de Estados Unidos fue el 76 y el primero de la Unión Soviética fue el 66 y el siguiente fue el 71. Entonces, en este caso son justo todos. Otra cosa que se pudo haber hecho es hacer que sea menor que, pero en vez de all, el max año o el min año. ¿Sí? Y ahí me evito usar all. Pero digamos en costos computacionales es idéntico. Pero hay dos opciones, ¿ya? Entonces, la idea en general es diseñar cuál es la consulta más interna y después, usando eso, ver cómo puedo ir construyendo la respuesta para arriba, ¿ya? Porque usualmente no nos vamos a encontrar mucho con consultas que tengan esta correlación, ¿ya? Es usualmente para los exist. Hay algunas veces en que el in también tiene correlación, en que yo para cada fila quiero crear una consulta interna distinta, pero no es lo usual. Ya lo usual es que tengo una consulta interna y que yo la voy construyendo o agregando o cambiando cosas con las consultas externas. Bien, el último tipo entonces de consulta anidada que ya habíamos hablado un poco es en el from. Ya en el from yo puedo indicar una consulta, ¿ya? Y tratarla como tabla dentro de esta consulta, ¿ya? El único pero es que estas consultas definidas en el from tienen que tener un nombre, ¿ya? En este caso le puse Toyota S. Es obligatorio que tengan un nombre, no es opcional, ¿ya? Aunque no lo use, aunque no hayan columnas ambiguas entre
entre mi tabla, digamos, nueva virtual y las tablas demás que estoy usando. ¿Ya? Este ejemplo es medio fome. En la siguiente slide tengo uno un poco más útil, pero es solo para setear la notación. Ya acá en la tabla interna o en la tabla, digamos, temporal, estoy juntando todos los autos Toyota, marca Toyota, que tienen una multa. ¿Ya? Eso. Entonces tengo cliente y tengo acá todos los autos Toyota que tienen alguna multa y después hago el join con cliente para saber quiénes son los dueños de esos autos Toyota con multa. Lo podría haber hecho con un puro join, lo podría haber hecho con un puro join, ¿ya? Algo más usual para las consultas anidadas en el front es lo que vimos en el caso anterior, ¿ya? Yo quiero sacar el máximo de la suma, primero calculo la suma en el front, le tengo que poner un nombre, en este caso le puse total, acá le puse un alias a la columna de la suma. Y en la consulta externa lo que hago es calcular el máximo de esa suma. ¿Ya? Que no se pueden, digamos, componer, sobre todo si es que quiero sumar agrupado y después sacar el máximo no agrupado. Lo tengo que hacer de esta manera. ¿Ya? Y ese, insisto, es el caso de uso más típico. Eso, entonces para cerrar tenemos consultas con joins externos que van a mantener todas las tuplas de alguna de las dos tablas involucradas y van a rellenar con nulos cuando la condición no sea verdadera nunca. Y tenemos consultas anidadas, ya se pueden hacer anidamientos en el from, donde yo puedo crear eh, una tabla virtual a la cual le tengo que poner un nombre y la puedo usar como si fuera una tabla cualquiera. Puedo anidar en el where utilizando la condición in o not in, ¿ya? Puedo utilizar any u all para comparar un valor con una columna de valores, ¿ya? Dando diferentes semánticas. Puedo usar comparación directa cuando comparo un valor con el resultado de una consulta que retorna un solo valor. Puedo usar exist o not exist para verificar que algo sucede o no sucede, pero no me importa el valor, solo me importa saber si es que hay filas o no hay filas. Y finalmente, nada, eso, puedo anidar en el front. ¿Ya? Entonces vimos joins externos, vimos consultas anidadas. ¿Ya? Podemos tener una breve pista acá. En el Colab les comparto al tiro, ¿ya? Voy a compartir. Tuc, tuc. Ahí me estoy conectando a la base de datos. Se va a demorar un poquito. Y voy a ver acá en el material docente. Vamos a usar ¿vas a usar el mismo string de conexión que la última vez? Sí, sí, no se ha actualizado. Así que hemos tenido Ya. suerte. Voy a copiar acá en texto las preguntas y las vamos a resolver todas. Creo que ya no, que ya todos los que entregan usualmente entregaron. Así que no debería haber problema. Ya, lo que me pide esto en la P1 era la cantidad de rutas que parten desde cada uno de los aeropuertos de Chile. ¿Sí? Entonces esto básicamente es contar agrupado, ¿sí? Eh, y filtrando que los aeropuertos sean en Chile. Entonces tengo que hacer el join entre ruta y aeropuerto, ¿ya? Tal que el origen, ¿ya? Porque dice que parten desde, tal que el origen sea un aeropuerto en Chile. Entonces hagamos eso primero. Select asterisco, vamos a dejar asterisco primero, después vemos qué es lo que ponemos ahí. From, necesitamos ruta y necesitamos aeropuerto, ¿ya? Where, aeropuerto.
where necesitamos que el origen sea igual al IATA, ¿sí? Da lo mismo la capitalización ahí, creo. And país igual Chile, ¿sí? Y lo que necesito ahora es contar por cada uno de los orígenes. Entonces voy a hacer select count y después voy a poner acá group by origen. Y voy a poner acá origen, coma. ¿Ya? Entonces espero que hayan visto igual cómo fui diseñando la consulta. Ya yo no la tenía memorizada, sino que partí con un select asterisco y después partí para abajo. ¿Ya? Primero con el from, que es lo más importante, cuáles tablas quiero usar. En el where poner primero el join y después las otras condiciones. Y después me di cuenta que tenía que contar, que tenía que agrupar y que tenía que proyectar, digamos, em, la columna por la que estoy agrupando. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estén diseñando una consulta, no esperen que se les ocurra así todo como si fuera un cuento, select, origen, count, from, no. Uno la va diseñando por partes y se van, digamos, juntando y las van martillando hasta que salga lo que uno quiere que salga. Ya, entonces acá tengo todos los aeropuertos de Chile que están en la base de datos, obviamente no son todos, y tengo la cantidad de vuelos que parten desde cada uno. Obviamente el aeropuerto de Santiago debería ser el que tiene más cantidad de vuelos, ya en este caso tiene 79. Esa es la uno. Ya la 2 me pide los códigos IATA de los aeropuertos a los que se puede llegar con rutas que parten desde Santiago y no desde Quito. Esto es un except, ¿ya? Esto sí lo sabía de antes, es un except. Tengo que encontrar todas las rutas que parten desde Santiago y tengo que restarle todas las rutas que parten desde Quito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero hago sorry, select asterisco from por ciento SQL. Select asterisco from ruta where origen igual SCL, except select asterisco from ruta where origen igual UIO. ¿Ya? Esto no va a funcionar porque obviamente si el origen es SSL, el origen no va a ser UIO. Y lo que me piden acá es los códigos IATA de los aeropuertos a los que se puede llegar. Entonces, en vez de select asterisco, select destino. Y lo mismo acá abajo, select destino. Eh, pero ahí, porque lo que yo entendí de esa pregunta era que pedía los nombres de las ciudades de los aeropuertos. Por eso yo puse como, porque no pide el código YATA de los aeropuertos, pide el nombre y la ciudad, O sea, acá ¿o dice los no? códigos IATA de los Ah, no, aeropuertos. perdón, perdón, me salta la pregunta 3. Disculpa, disculpa, disculpa. ¿Sí? No, No, si la después hay que pregunta hacer 2 un... eran los códigos Sí. YATA, tienes toda la razón. Sí, no, pero en este bastaba con eso, porque quería que hicieran un except en verdad. ¿Sí? Entonces, Sí, sí, nada, sí, sí. obviamente vamos a tener la mayoría de los aeropuertos chilenos. Yo puedo ir desde Santiago y no puedo ir desde Quito. No tiene sentido que haya un vuelo Quito-Copiapó o Quito-Arica, ¿sí? Pero podemos ver que hay otros vuelos más interesantes. Hay vuelos de Santiago a Asunción, pero no de Quito a Asunción. Hay vuelos de Santiago a París, pero no de Quito a París. Y así. Esto creo que es Toronto, no sé. Los canadienses son medio raros con sus códigos. Eso, ¿ya? Esa es la 2. La 3 pide los nombres de las ciudades de los aeropuertos que pueden ser visitados desde el aeropuerto de Santiago. Y esa sí necesita hacer un join, entonces, entre ruta y entre aeropuerto. ¿Sí? Entonces, partimos SQL, select asterisco, solo para partir, from ruta aeropuerto. Y yo sé que el origen, where, que el origen tiene que ser SSL, ¿sí? Y quiero el destino, ¿sí? Y entonces tengo que hacer un join entre el destino y el código del aeropuerto. And destino ay, igual IATA. Y me piden los nombres y las ciudades. Entonces, nombre, ciudad. Y eso es todo, creo. Voy a poner acá distinct porque veo que hay algunos repetidos, porque uno puede ir con varias aerolíneas distintas.
Y acá tenemos entonces todo. Puedo ir al aeropuerto de Barajas en Madrid, al aeropuerto internacional de Auckland, al aeropuerto de Balmaceda, a Cañar Bajo Carlos de Osorno, aeropuerto de Cancún, Cerro Moreno de Antofagasta, Chacayuta en Arica, Chamonate en Copiapó, Charles de Gaulle en París, etcétera. ¿Ya? Esa es la pregunta 3. La pregunta 4 me pide las rutas tales que los aeropuertos de origen y destino sean chilenos. ¿Ya? Acá es un poco más complicado. Por ciento SQL. De nuevo parto con select asterisco, ¿cierto? No sé qué es lo que voy a proyectar todavía. From ruta, ¿ya? El tema acá es que necesito un aeropuerto de origen y un aeropuerto de destino. Entonces, tengo que usar aeropuerto A1 y aeropuerto A2, ¿ya? Por eso yo creo que a ti te salía vacío, porque estabas usando un puro aeropuerto y querías que ese aeropuerto fuera origen y fuera destino al mismo tiempo. Y Así como no hay es. vuelos que salen de un aeropuerto y llegan a donde mismo, te retorna vacío, ¿ya? Sí, Entonces, tengo para hacer que el un aeropuerto aeropuerto sea el justo. aeropuerto de origen y otro aeropuerto sea el aeropuerto de destino, hay que usar dos veces la tabla, ¿ya? Era como lo que vimos con los personajes, ¿sí? Que necesitamos como duplicar la lectura de la tabla. Entonces A1 va a ser el origen, A2 va a ser el destino, ¿ya? Where origen igual a 1.yata and destino igual a 2.yata and a 1.país igual Chile and a 2.país igual Chile, ¿ya? Si no uso un aeropuerto 2, lo que estoy diciendo implícitamente es que el origen y el destino tienen que ser el mismo IATA y que el aeropuerto está en Chile. Y ese vuelo no existe. Entonces siempre va a ser vacío, ¿ya? Y acá tenemos entonces todos los vuelos. Hay un vuelo de Arica a Antofagasta, de Arica a Iquique, de Arica a Iquique con otra aerolínea probablemente. Este no sé si es Sky, este es LATAM. De Arica a Santiago, de Balmaceda a Puerto Montt, de Copiapó a Calama, de Copiapó a La Serena, de Copiapó a Santiago, de Copiapó a Santiago, de Chiloé a Puerto Montt, etcétera. Ya hay Profe, 96. cuando ocupa las dos tablas, como el aeropuerto A1, aeropuerto A2, ¿Mm? se enreda mucho si yo le pusiera aeropuerto punto origen, aeropuerto punto destino, me empiezo a enredar con las tablas, ¿es recomendable, no? Por experiencia pregunto, sé que quizás Sabes que acá no hay opción, ¿cierto? Si pongo aeropuerto 1 y acá pongo 1, el resultado de eso siempre va a ser vacío. No, no, me refiero a que en vez de poner aeropuerto uno poner uno, aeropuerto destino, aeropuerto origen, en vez de definirlo a uno a dos, o ya se Ah, complica mucho. sí, sí, no, el nombre puede ser lo que tú quieras. Sí. Ahí le puse a 1 a 2 para hacerlo más corto, pero Ya, pero es netamente como borrar código, porque de repente yo lo claro, hacía y cambiaba los nombres para entender, porque me perdía sí. con el A1, el A2. Sí, claro. O sea, lo que creo que no puedes hacer a este ponerle origen, porque ahí no sé si confunde con esto, pero no, porque este es una columna y esto es una tabla, entonces no debería haber problema. Probemos. No debería haber ambigüedad, pero a lo mejor se queja. No, funciona. Funciona, pero ahí le puedes poner a origen, a destino, ¿sí? Para no tener acá la confusión, digamos, mental. Pero Postgres no se confunde, porque sabe que este origen es una tabla y que este origen es una columna. ¿Ya? Pero sí o sí es necesario usar dos lectores para la tabla aeropuerto, porque uno tiene que ser el origen, otro tiene que ser el destino. No hay otra opción. Y la tercera, que es probablemente la que sonaba más complicada, pero probablemente no es tanto, yo creo que la 4 era más complicada porque tenían que usar dos veces aeropuerto. La idea es ir desde SCL a un aeropuerto X y de un aeropuerto X al aeropuerto de Tokio, ¿ya? Bueno, este tenía la misma dificultad porque hay que usar ruta dos veces. Hay que usar una ruta para ir de Santiago a X y otra ruta para ir de X a Tokio. Entonces, selecta asterisco. Eh, from A. From ruta R1, ruta R2. Profe, ¿Sí?
Aquí, en este yo tenía una duda, porque en el select ¿Mm? yo le puse R1.origen, R1.destino, R2.destino, ¿Sí? y me dio varios repetidos, Ajá. porque hay varias aerolíneas, como decíamos, como lo mismo que pasaba antes. Y entonces no sabía bien si al poner distinct al principio es un distinct para los tres o es un Para los tres. distinct para el primero nomás. O Y si para puedo los poner tres, como que sea solo distinct el segundo, qué sé yo. no, el distinct afecta a todo el select. Ya quiere que las Ya, o filas. sea, la combinación de R1, o sea, de origen, destino, destino, Exacto. tiene que ser únicas. No Cualquiera tiene que que ser. dice que cambie va a... Ya, ok. Exacto. Ya, gracias. Ya, entonces la idea es que en el origen de la primera ruta me subo en el aeropuerto de Santiago. ¿Ya? Después me bajo en el destino de esa ruta R1 y me subo al siguiente vuelo, R2 punto origen. ¿Ya? Y esta era como la trampa, en verdad. Que yo me bajo de la ruta 1 y me subo a la ruta 2 y la ruta 2 me lleva a Tokio. R2 punto destino igual NRT. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy acá para evitar como tanta columna? Voy a poner R1 punto origen, R1 punto destino. Voy a poner R2 punto origen solo para que vean que son iguales y R2 punto destino. Y voy a poner distinct también para distinct. Para mirar. Ya, entonces la idea es que voy de Santiago a Oakland, de Oakland a Tokio, de Santiago a Atlanta, de Atlanta a Tokio, de Santiago a París, de París a Tokio, de Santiago a Dallas, de Dallas a Tokio, de Santiago a Nueva York, de Nueva York a Tokio, de Santiago a Sydney, de Sydney a Tokio, de Santiago a Toronto, de Toronto a Tokio. Entonces, obviamente como R1 destino es igual a R2 punto origen, R1 punto destino va a ser igual a R2 punto origen, entonces puedo omitir alguno de los dos y obtengo ahí los resultados. ¿Ya? Entonces, nada, de nuevo la trampa era usar ruta dos veces, uno para el primer avión y otro para el segundo avión, y hacer el join acá. El destino del primer vuelo tiene que ser igual al origen del segundo, para yo poder hacer combinación, obviamente. Profe, profe, ¿se puede poner ahí, por ejemplo, origen, escala, destino? Es que la columna En los nombres, se llama para que no origen diga y origen, destino. origen, destino. ¿Cómo? Para que no diga origen, origen, destino, que diga origen, escala Ah, o escala, destino. así. Y ahí la columna se llama escala. ¿Eso? ¿O no? Claro, porque la columna Sí, original sí, se llama eso. origen, entonces no le puedes cambiar Claro, no, el las nombre a la columnas se columna llaman original, como se pero le llaman. puedes cambiar el nombre a lo que demuestra Pero como al resultado. al resultado sí le puedo cambiar el nombre a la columna. A las internas, no. Porque el destino, nada, el destino del primer vuelo tiene que ser el origen del segundo para que funcione la escala. Si no, no funciona. Pero esa escala que se puso ahí está bien, puede ser, ¿no es cierto? Sí, sí, O- sí, no hay ningún problema. Sí. ya. De hecho, si solo hacen select de esto, está bien. Sí, porque el origen y el destino están dados en el enunciado. Yo sé que es Santiago y yo sé que es Tokio. Eso, y ese era el ¿cómo se llama? Laboratorio anterior, taller anterior. Y como vieron, yo no iba, bueno, probablemente con la última sí porque me la sabía de memoria, pero uno va armando la consulta. Ya no se te ocurre, digamos, como en prosa, a pesar de que uno la puede leer como que fuera un cuento o una petición, uno la tiene que ir armando, la tiene que ir diseñando y la tiene que ir puliendo. ¿Ya? Como para que no digan nada, no sé cómo partir, partan por el from. ¿Qué tablas necesitamos? ¿Ya? Después el where. ¿Cómo voy conectando esta tabla? ¿Cuáles son las condiciones que dicen la enunciado? Y así va construyendo. ¿Sí? Eso, eso. Si no hay dudas, podemos tomarnos 15 ahora y volver a las 8:10 para avanzar entonces con el taller. Sí, pues. Bien, nos vemos entonces. Bien, el taller entonces es más cortito, pero porque las consultas son un poco más complicadas. Ya, entonces vamos a hacer solo tres.
Se van a conectar al servidor al igual que siempre, ¿ya? Y van a, en tres celdas distintas, resolver las tres siguientes preguntas, ¿ya? Primero necesito la lista de las ciudades que pueden visitarse con vuelos directos desde Santiago, pero no desde Quito, ni de Lima, ni de Bogotá, ¿ya? Esto es similar a la consulta que acabamos de ver, que eran los destinos, ¿cierto? Que se podían alcanzar desde Santiago y no desde Quito. Pero acá no solo estoy agregando otras dos ciudades que tengo que restar, sino que también les digo que no basta con el código del aeropuerto, sino que necesitamos el nombre de la ciudad, ¿ya? Entonces no va a bastar con un except. Vamos a tener que hacer un join y con lo que vimos hoy día, ojalá vamos a tener que usar un not in, ya que nos va a permitir hacer eh, esta, esta resta, ya de manera más simple que con except. ¿Ya? Entonces, not in, el hint para la primera. Para la segunda, les pido que para cada país encuentren el máximo número de rutas que lleguen al mismo aeropuerto. Ya no quiero saber cuál es el aeropuerto, quiero saber para cada país cuál es el aeropuerto que recibe más vuelos. ¿Ya? Entonces van a tener que usar un max agrupado por país. ¿Ya? Eso para la segunda. Y para la Espera, tercera, la pregunta es el aeropuerto no, o el número de rutas o el número de rutas para cada país. el número máximo de rutas que llegan al mismo aeropuerto para cada país. No quiero saber O sea, cuál es el aeropuerto ni cuál es vuelo. ¿Ya? Entonces, la lista va a ya, ser, no sé, Chile 40, ya, ya, ya. Argentina 100. ¿Cuál no me importa, sino que solo el máximo para algún aeropuerto. Entonces, hay que sumar agrupado por aeropuerto, pero después hay que sacar el máximo agrupado por país. ¿Ya? Entonces, ahí está el anidamiento y tiene que ver también con lo que vimos en las diapos. ¿Ya? Y la tercera, que es a lo mejor un poco la más extraña, que les pido una tabla que tenga dos columnas. Una va a representar a Argentina y otra va a representar a Chile. En cada fila va a aparecer el código IATA de una aerolínea que vuela desde Chile o desde Argentina. Ya, o sea, que tiene una ruta que tiene origen en un aeropuerto chileno o que tiene una ruta que tiene origen en un aeropuerto argentino. ¿Ya? Si la aerolínea no opera en alguno de los dos países, debe mostrar un non o un nulo, ya como se muestra en el cuadro uno. Ya, entonces acá tenemos un ejemplo del resultado. Tenemos dos columnas, una para Chile, otra para Argentina. Se pueden llamar como ustedes quieran estas columnas. Y si la aerolínea opera desde Chile, o sea, tiene vuelos que parten desde algún aeropuerto chileno, va a aparecer el código de la aerolínea acá. Si no opera desde Argentina, va a aparecer un nulo o un non. Si opera de ambos, aparecen ambos, ¿ya? Y si opera desde Argentina y no de Chile, aparece nulo en Chile y aparece la aerolínea en Argentina, ¿ya? A lo mejor esta es media complicada, pero los voy a dejar que piquen un poco y puede ser que como a las 9 tratemos de resolver esta todos juntos, ¿ya? Pero traten igual de intentar algo acá. Porque obviamente es un full outer join, ¿sí? Pero las tablas que se usan en el full outer join no son tan obvias. Entonces ahí podemos armar la última todos en conjunto, ¿ya? Pero como les digo, traten igual ustedes de armar algo y después vemos cómo lo podemos encauzar mejor, ¿ya? Eso. Nada, como siempre voy a seguir estando acá conectado. Ante cualquier duda, ustedes me meten una bullita y, y les contesto. Ya, para la pregunta 3 que anoté acá, la idea es hacer un full outer join, claramente, ¿sí? Porque de cierta manera nos piden que mantengamos todas las aerolíneas de la primera columna y todas las aerolíneas de la segunda columna. Ya, el tema es que las tablas sobre las cuales hay que hacer el full outer join son bien especiales, ¿ya? Porque los filtros para saber cuáles son las aerolíneas que operan desde Chile y cuáles son las aerolíneas que operan desde Argentina, no se pueden aplicar después, ¿ya? Entonces yo no puedo hacer algo como lo siguiente, no puedo tener select asterisco from aerolínea CL le voy a poner, aerolínea eh, ARG, ¿sí? Y acá ponerle full outer join,
Ya eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay que después hacer un inner join entre aerolínea y aeropuerto para sacar el país del aeropuerto, ¿cierto? El aeropuerto de origen de cada una de las rutas. Entonces hay que hacer un join con varias tablas, ¿ya? Entonces esto no nos va a servir. Lo primero sí que podemos hacer es encontrar las materias primas para esta consulta, ¿ya? Ah, chuta. ¿Y ahí sí me escuchan? ¿Hola? ¿Aló? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Yo la escucho, sí. Que el internet está medio inestable, parece. Se quedó pegado un ratito, pero pronto. Ya. El problema con esta consulta es que no nos sirve tener aerolínea y acá hacer como aerolínea CL, Full Outer Join, aerolínea Argentina, ¿ya? Porque hay que hacer joins entre aerolínea y aeropuerto para sacar el país, ¿ya? Y eso hay que hacerlo en ambos lados, ¿ya? Entonces hacer algo como esto no nos va a funcionar. ¿Ya? Y hacer después como where, aeropuerto, ¿sí? Porque acá aerolínea tiene que ir con un aeropuerto y aerolínea R tiene que ir con otro aeropuerto, ¿ya? Entonces, esto es como lo ideal, pero en verdad nos damos cuenta que acá y acá hay que poner consultas más complejas, ¿ya? Acá la lista de todas las aerolíneas que operan desde Chile y acá todas las aerolíneas que operan desde Argentina, ¿ya? Porque no vamos a poder hacerlo en el where. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es calcular primero las materias primas, que vendría siendo obtener la lista de todos los códigos de las aerolíneas que operan desde Chile, y lo mismo para las aerolíneas de Argentina. Entonces vamos a dejar ahí el select y vamos a dejar acá aerolínea CL y vamos a poner ruta R1, ¿ya? Where origen sea igual a... No, nada que ver. Acá no es aerolínea, vamos a usar ruta al tiro. Ruta CL, porque de ahí, de ruta vamos a usar a sacar el código de la aerolínea. Ruta CL, aeropuerto A1, where origen igual IATA, and país igual Chile. Ya ahí vamos a sacar select distinct aerolínea, ya porque ruta tiene el código IATA de la aerolínea que sirve la ruta. Entonces vamos a ejecutar eso. Y estas son las aerolíneas que tienen vuelos que parten desde Chile, ¿ya? Esta misma consulta, pero cambiando Chile por Argentina, me va a obtener, digamos, la lista de todas las aerolíneas que tienen vuelos que parten de Argentina, ¿sí? Y esas son las dos tablas que vamos a tener que hacer un full outer join, ¿ya? Entonces tengo esta tabla, la voy a copiar para tener la contraparte de Chile, la voy a poner acá entre paréntesis, voy a poner la otra, y acá voy a poner full outer join, ¿ya? Entonces voy a hacer un join entre esta consulta y esta consulta, ¿ya? Acá le voy a poner eh, ACL y AAR, ¿ya? La condición entonces es on ACL igual AAR, ¿cierto? Aerolínea chilena igual aerolínea argentina. Y nos falta que el select principal, vamos a poner select asterisco, ¿sí? Que va a ser entonces ACL y AAR. Y esto debería darnos entonces el resultado final, ¿ya? Ah, hay un problema. Ah, from. Ahí sí. Y ahí tenemos lo que nos pedían. Acá vamos a poner distinct ACL AR. Ya, esto es raro, porque me encuentra todas. Es porque dice Argentina, Ah, tiene Argentina. las dos, sí, muy bien.
Y ahí sí, ya. Entonces ahí hay algunas que sí salen desde los dos países, y acá hay una que no sale de Chile y sí sale de Argentina, y hay una que sí sale de Chile y no sale de Argentina, ¿ya? Entonces, como había que hacer un join interno primero y después hacer el full outer join, no podía llegar y hacer ruta uno full outer join, ruta 2, ¿ya? Porque el on, digamos, recibe solo esto. Entonces tuve que usar consultas anidadas para obtener los sub resultados, ¿cierto? Las aerolíneas que sirven desde Chile, las aerolíneas que sirven desde Argentina, y después hacer un full outer join entre esas dos tablas, ¿ya? Acá esto a lo mejor le voy a poner un... Ahí para saber que esa es una consulta anidada y esta es acá otra consulta anidada, y esas se están operando con un full outer join. Y ahí en este caso acá no es necesario ponerle nombre a estas tablas intermedias porque están siendo operadas inmediatamente. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Pero nuevamente ahí pueden ver cómo vamos armando la consulta desde lo primero que necesitamos. Ya nos damos cuenta que necesitamos la lista de todas las aerolíneas que parten desde Chile, y después la de Argentina es bastante similar. eh, y el enunciado nos hacía un hint de que como tenía que haber non a la izquierda y non a la derecha, teníamos que hacer un full outer join en vez de un join solamente, ¿ya? Y esa es la respuesta de la P3. No sé si alguien alcanzó a avanzar un poco en esta dirección, por lo menos hacer los pasos intermedios, ¿no? Ni cerca, tengo fe. Bueno, pero ahí les quedan las otras dos todavía para seguir tratando. Ya con la 2 es similar. Primero se cuenta entonces, ¿cierto? La cantidad de vuelos que llegan a cada aeropuerto, y eso sabemos que va a tener que ser la consulta interna. Después tengo que encontrar en los países de esos aeropuertos y tengo que agrupar y tengo que calcular el máximo sobre la suma. ¿Ya? Entonces partir siempre buscando cuál es la consulta más interna, y después ver cómo la puedo operar con estas otras opciones que tenemos, ¿ya? Entonces acá nuevamente partir con encontrar las aerolíneas que son relevantes, darse cuenta que como hay nons o nulos en ambas columnas, tiene que ser full outer join, y nada, se hace el full outer join entre las dos tablas, digamos, parciales, ¿ya? Eso, ¿Profe? ¿sí? ¿Sí? ¿Aló? Sí, estoy... estoy... ay, estoy... acá estoy. Estoy medio complicado con la 2 yo. La uno la puedo hacer relativamente fácil, pero la 2 no Ujú. estoy logrando cachar bien cómo... Como que logré hacer un select para todos los aeropuertos y las rutas, y contar las rutas. Ujú. Pero no estoy logrando cachar bien cómo aislar o hacer un select del max, básicamente, como solo seleccionar las rutas máximas. Ya, lo que tienes que hacer en la consulta interna es encontrar el país. No, de hecho, lo puedes hacer aparte. Tienes el código del aeropuerto y la cantidad de vuelos que llegan a ese aeropuerto, ¿cierto? Y el país, sí. Y el país del aeropuerto. Sí, hice un join del aeropuerto con la ruta, entonces Ya, tengo el país, IATA, y país, aeropuerto, código de aeropuerto y número de ruta. ya. Bien, entonces tienes tres columnas. Tienes Sí. IATA, tienes país y tienes cuenta, Ujú. ¿cierto? Entonces ahora tienes que pensar en la consulta externa, que tiene que usar esa consulta que acabas de hacer en el from, ¿ya? Ujú. Y calcular el máximo de la columna suma agrupado por la columna país. Entonces usa esta consulta que ya A lo tienes como mejor tengo que hacer un insumo group by para entonces la del siguiente, país. y haces un max agrupado por país. Como ya tienes el país,
te ahorraste hartos problemas también. Entonces te queda más simple la consulta externa. Ahí sí lo pude hacer. ¿Mm? Ya, Bueno, eso era. Eso me faltaba el group by final. ya bacán. Esa era la parte que me estaba faltando. Ya, muchas gracias. Nada. Voy a crear la tarea al tiro para que mandes el link al tiro si está listo. Sí, sí, lo voy a enviar un poco después porque tengo que hacer bien el código de la 3 que lo estaba mirando, pero no lo anoté todo al tiro. Pero sí Vale, entendí cómo se hacía, así que lo voy a hacer, lo voy a escribir, anotar así un poco después. vale, vale.